Tema 8. Procesos independentistas en América y el Perú en el siglo XIX. 1. Las reformas borbónicas. Las reformas que realizó la corona española durante el siglo XVIII se producen desde el ascenso de la dinastía borbónica, en la persona del rey Felipe V, aunque el más destacado fue Carlos III, el máximo déspota ilustrado de España, los mismos que recibieron una fuerte influencia del movimiento ilustrado, con los que buscaron la modernización del Estado español. Todos estos cambios se hicieron necesarios debido a la expansión territorial y el aumento de la población americana. Objetivos. Centralizar el poder en manos del monarca y sus funcionarios. Aminorar el poder político de la aristocracia americana. Control del Estado sobre la Iglesia, política que llegó a su máxima expresión con la expulsión de los jesuitas de España y América en 1767. Mejorar la estructura administrativa y recuperar sus posiciones estratégicas. Modernizar la economía para obtener una mayor producción de las colonias y el incremento del comercio transatlántico. Impulsar la educación de las élites, por lo que se creó el Real Convictorio de San Carlos en 1771. Reforma territorial. Durante casi 2 siglos, el único virreinato de América del Sur fue el del Perú. Su gran extensión dificultaba su eficiente administración y control, posibilitando el contrabando en las zonas de frontera y problemas de defensa. Por ello, se crearon nuevas circunscripciones territoriales, 2 virreinatos, el de Nueva Granada, 1717, y el del Río de la Plata, 1776, y la Capitanía General de Chile. La frontera con los dominios de Portugal se estableció a través del Tratado de San Ildefonso, 1777, por el que España cedió un vasto territorio de la selva. Estos cambios trajeron como consecuencia la pérdida de la hegemonía política del virreinato del Perú en América del Sur. Reforma administrativa. Se basó en 4 principios administrativos claves. Recuperación del control del Estado sobre la administración pública. Esto eliminaba la venta de cargos públicos y determinaba el nombramiento exclusivo de españoles en los importantes cargos de la burocracia. De esa manera, se buscó debilitar el poder de los criollos. La profesionalización de la administración. Los funcionarios eran nombrados de acuerdo con su preparación, competencia y méritos. Debían recibir un buen salario para evitar corrupción. La modernización de técnicas administrativas. Se estableció la permanente rendición de informes por parte de las autoridades y la continua fiscalización a través de visitas de funcionarios enviados por la corona. La obligatoria e inmediata observancia de la ley. El control constante de los funcionarios buscaba el cumplimiento estricto de las normas de la corona. Reformas económicas. Los objetivos de esta reforma fueron incrementar el comercio entre España y sus colonias y poner freno al contrabando. Para ello la medida más importante fue decretar el libre comercio, 1778, que permitió la apertura de varios puertos, tanto en España, 13, y en América, 22. Asimismo, las reformas fiscales tenían el objetivo de mejorar el sistema de recaudación fiscal. Las medidas más importantes fueron: aumento de la alcabala, impuesto a la compra y venta de bienes inmuebles, creación de las aduanas internas, incremento del tributo indígena y tratar de extenderlo a mestizos y castas, creación de nuevos impuestos. Estas medidas causaron la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. 2. Las rebeliones indígenas. Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II, siglo XVIII. La resistencia de la población andina contra los españoles no terminó con el último Inca de Vilcabamba en el siglo XVI. Durante los siglos XVII y XVIII hubo numerosas rebeldías y conspiraciones indígenas que fueron duramente aplastadas. Solo en el medio siglo anterior a Túpac Amaru II, de 1730 a 1780, hubo aproximadamente 112 rebeliones campesinas en el Perú. La rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa fue un indio noble del Cusco que afirmaba ser descendiente del Inca Atahualpa. Fue educado por los jesuitas. Viajó a Europa y el norte de África.
Esta rebelión mesiánica estalló en el Gran Pajonal, Selva Central, nunca fue vencida por los españoles y llegó a formar un estado independiente en la selva central del Perú, con las tribus asánicas, campas, shipibos, simiriches, piros y conibos que sufrían las diversas formas de explotación colonial, mitas, obrajes fase, 1742, tributos, etc., por parte de los españoles. Su revolución tuvo dos fases. La primera fase, de 1742 a 1752, donde se enfrentó bélicamente a los españoles, logrando apoderarse del Fortín Quimiri. Se levanta en la zona del Gran Pajonal y luego abarcó Tarma, Jauja, Chanchamayo en 1742. La segunda fase, 1752 hasta fines del siglo XVIII, etapa en que se retiró a la selva sin ser derrotado. Esta rebelión tuvo como consecuencia que la zona del Gran Pajonal quedó definitivamente libre del dominio hispano y la evangelización se detuvo, pues las misiones franciscanas que había en esta región fueron abandonadas. La rebelión de Túpac Amaru II, de 1780 a 1783, fue dirigida por José Gabriel Túpac Amaru Noguera, más conocido como Túpac Amaru II, quien encabezó en 1780 la insurrección popular más extensa e importante de la historia virreinal. Era cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, casado con Micaela Bastidas, tenía 3 hijos. Comerciante arriero. Transportaba mercaderías entre Cusco, Puno y Alto Perú en 300 mulas de su propiedad. Causas principales. Económicas. El visitador Areche inició sus reformas elevando la alcábala del 4% al 6%, aumentando el monto del tributo y creó las aduanas interiores que perjudicaron notablemente a comerciantes y arrieros del espacio andino. Políticas. La emancipación del Perú de la dominación española. Sociales. El establecimiento de la justicia social en el Perú, redimiendo así el abuso de los peninsulares, asimismo aboliendo la esclavitud. Pedía la supresión de la mita y del tributo indígena. Administrativas. Pedía la creación de una audiencia real en el Cusco, para determinar la defensa rápida y honesta de los indios. Pedía la supresión de los repartos mercantiles. Pedía la supresión de los corregimientos. Fases. El centro de esta rebelión estuvo en el Cusco y se expandió por todo el sur del Virreinato del Perú y todo el Alto Perú del Virreinato del Río de la Plata. Fase cusqueña. Fue liderada por Túpac Amaru II, noviembre de 1780 a mayo de 1781. La rebelión estalló el 4 de noviembre de 1780 con la captura del corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, siendo ejecutado en la plaza de Tungazuca el 10 de noviembre de 1780. El 16 de noviembre de 1780 Túpac Amaru II proclamó la abolición de la esclavitud. 2 días más tarde, 18 de noviembre de 1780, se llevó a cabo la batalla de Sangarará. En lugar de atacar el Cusco emprendió campaña al Alto Perú. Recién en enero de 1881 puso cerco al Cusco, pero ya era demasiado tarde. Fuerzas militares enviados por el virrey Jáuregui apoyados por caciques, entre ellos Mateo Pumacahua, evitaron que el Inca entre al Cusco. Fue derrotado en las batallas de Checacupe y Combapata, Tinta, 6 de abril de 1781, por el ejército realista, encabezado por el visitador Areche y el mariscal José del Valle. Fue capturado gracias a la traición de Francisco Santa Cruz, en Langui. El 18 de mayo de 1781 Túpac Amaru II fue ejecutado en la plaza de Cusco, junto con su esposa Micaela Bastidas, la cacica de Acos Tomás Atito Conde Maíta y otras figuras de la rebelión. Fase Aymara, de marzo a noviembre de 1781, Juliana Paza, Túpac Katari, dirige a los rebeldes aymaras. Esta fase se desarrolló un sentimiento antipeninsular y anticriollo. Uno de los más importantes eventos militares de esta fase fue el cerco de la ciudad de La Paz. Nuevamente la desunión entre los indios, la escasez de armamento y la traición ocasionaron la derrota, captura y muerte de los líderes aymaras. Túpac Katari sufrió la misma pena que Túpac Amaru II, descuartizado. Fase de la prolongación, 1782. Diego Cristóbal Túpac Amaru fue el último líder de la rebelión.
Mantuvo la lucha durante varios meses hasta que aceptó rendirse, la paz de Sicuani, en enero de 1782, y entregar sus armas. Un año después, los españoles desconocieron el tratado capturándolo. La ejecución de Diego Túpac Amaru marcó el fin del movimiento tupacamarista. 3. Contexto de la crisis del orden colonial. La invasión de Napoleón Bonaparte a España. El fundamento causa de la formación de estas juntas de gobierno se encuentran en que Napoleón Bonaparte invadió España, de 1808 a 1814, e hizo renunciar al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a su favor, nombrando como monarca de España a su hermano José Bonaparte. Se planteó para los americanos la disyuntiva sobre si obedecerle o seguir el ejemplo de la población española que se organizaron en juntas de gobierno en cada ciudad. Pero como el sentimiento de fidelidad era el que predominaba, optaron por desconocer a Bonaparte y formar sus propias juntas. En muchas de ellas el propósito era de sincera lealtad al monarca español, mas la ocasión se presentaba propicia para fomentar los ideales de independencia. Por eso, en realidad, estas juntas surgieron en contra de las autoridades de las colonias y, por ello, fueron declaradas en rebeldía por el Consejo Central de Regencia Española. Las juntas de gobierno en América. Se formaron en América consecuencia de los graves problemas que enfrentaba España. Los criollos se mantuvieron en la lucha por consolidar la promulgación de la Constitución de Cádiz y además conseguir la separación definitiva de la metrópoli. Estas juntas solo aparentaban fidelidad al rey de España, ya que el objetivo real era descentralizar el poder español. Juntas de 1809. Se instalaron en Chuquisaca, el 25 de mayo. La Paz, el 16 de julio. Quito, el 10 de agosto. Estas juntas fueron combatidas por las autoridades coloniales, siendo ajusticiados sus dirigentes. Juntas de 1810. El movimiento iniciado el año anterior se extendió hasta los extremos del continente, llegando a Caracas, el 19 de abril, los criollos reunidos en Cabildo Abierto, desconocieron la autoridad de la regencia de Cádiz y constituyeron una junta que después convocó a un congreso que proclamó la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811. Buenos Aires, 25 de mayo, se constituyó una junta que proclamó la emancipación y envió expediciones al Alto Perú para consolidar su independencia. Nueva Granada, el 20 de julio. Santiago, el 18 de septiembre. En el Perú no fue posible la formación de una junta de gobierno debido a la acción del virrey Abascal. Sin embargo, los gobiernos emanados de las juntas solo subsistieron hasta 1816, pues fueron combatidas por la reacción española. Solo la Junta de Buenos Aires logró subsistir, de allí saldría la corriente libertadora del sur dirigida por don José de San Martín. Las Cortes de Cádiz. Uno de los acuerdos de estas Cortes, fue declarar la igualdad política entre España y América, la misma que no se cumplió. España tenía 267 diputados y América 37 y se dividieron en liberales, partidarios de un régimen constitucional en España y limitando los poderes del monarca, absolutistas, mantener los poderes de la corona. Diputados americanos defendieron los problemas de sus territorios. En septiembre de 1812 las Cortes promulgaron la Constitución Liberal de Cádiz, donde el modelo absolutista fue reemplazado por una monarquía constitucional y se estableció un gobierno representativo, decretó la libertad de imprenta y abolió los virreinatos. Cuando Fernando VII fue restituido en el trono en 1814, derogó la Constitución y persiguió a sus defensores. 4. Independencia del Perú. Factores, precursores, próceres y corrientes libertadoras. Factores de la independencia. Externos. La crisis de la monarquía hispánica. La influencia del liberalismo político. El apoyo financiero y político de Gran Bretaña. La influencia de la independencia de Estados Unidos y las ideas políticas de la Revolución Francesa. Internos. El surgimiento del nacionalismo criollo. El estricto monopolio comercial y la excesiva carga tributaria. Las contradicciones entre los peninsulares y los criollos. Precursores de la independencia.
Son aquellos americanos que con sus ideas aportaron al logro de la independencia. Según su postura política e ideológica, los precursores, criollos, se agruparon en dos sectores: los reformistas o moderados. Esta posición se basó en el principio de que para mejorar la condición de los peruanos era necesario que se cumpliera la legislación paternalista de la corona, ya que, las leyes eran buenas pero los malos funcionarios las distorsionaban. Busca la aplicación de reformas por parte de la corona para mejorar la administración colonial. No proponen la ruptura o independencia de la madre patria. Los criollos ricos o distinguidos estaban vinculados a esta posición. Entre ellos se encontraban José Vaquijano y Carrillo. Decía: por patria entendemos toda la vasta extensión de ambas Américas. Plantea la idea de patria como continente. Los criollos concebían la idea de patria como propiedad y con ello el derecho de gobernarla. Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del Real Convictorio de San Carlos. Hipólito Unanue, fundador del Colegio de Medicina de San Fernando. La Sociedad de Amantes del País fue un centro de difusión de las ideas ilustradas reformistas, fundada en Lima en el año de 1790 con el auspicio del virrey Gil de Taboada. Sus representantes fueron José Vaquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza e Hipólito Unanue. En esta sociedad los jóvenes ideólogos ilustrados trataban asuntos de América y del Perú, científicos, económicos, sociales y también políticos, que eran publicados a través del periódico El Mercurio Peruano 1791-1795. Los separatistas, sector de criollos que optó por la separación definitiva con España y la anulación del sistema virreinal, buscaban apoderarse del control político sin generar cambios en el sistema de producción feudal, tampoco en la estructura social, ni que las masas indígenas que se sublevaron junto con ellos contra el poder español, tomen decisiones políticas en el nuevo Estado. Entre los separatistas están Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, redactó la Carta a los Españoles Americanos. El Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente para determinarnos por ella a tomar partido necesario a la conservación de nuestros propios derechos y de nuestros sucesores. Nació en Pampacolca, Arequipa, es considerado el primer precursor ideológico de la independencia americana, y un verdadero prócer. Porque en cierto momento tomó la dirección de un plan revolucionario, pero las condiciones políticas en las que se encontraba no le fue favorable. Francisco de Miranda, que participó en la independencia norteamericana y en la Revolución Francesa. José de la Riva Agüero, escribió 28 causas de la revolución en América. Próceres de la independencia. Llamamos próceres de la independencia a los peruanos que tomaron las armas y lucharon contra la dominación española a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Destacan Francisco Antonio de Cela, Tacna, 20 de junio de 1811. Notable por realizar el primer levantamiento por la libertad en la ciudad de Tacna. Apoyado por un grupo de criollos, mestizos e indios, entre ellos los caciques de Tacna y Tarata, Toribio Ara y Ramón Copaja. La rebelión de Tacna estaba en estrecho contacto con la Revolución de Argentina, iniciada en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Los argentinos enviaron un ejército del norte a Charcas, Bolivia, bajo el mando del general Antonio González Valcárcel y el abogado Juan José Castelli. Pero no pasó más de una semana para que Cela sea vencido y apresado para terminar su vida en la prisión en el Castillo Lorenzo de Chagres en Panamá, 1821. Valcárcel y Castelli fueron derrotados por Goyeneche el mismo día de su levantamiento en Tacna. Juan José Crespo y Castillo, Huánuco, 1812. Los indios de Pillao, Santa María del Valle, Panao, Acomayo, Huamalíes y Conchucos, mandados por sus alcaldes y armados con palos y hondas, principalmente, derrotaron inicialmente a una unidad realista para tomar la ciudad de Huánuco. Este éxito indígena y mestizo acabó cuando el intendente de Tarma, José González Prada por petitorio del virrey Abascal, aplastara a los insurrectos y así terminar sangrientamente esta rebelión. El 14 de septiembre de 1812 el mestizo Juan José Crespo y Castillo y los indios Norberto Haro y José Rodríguez fueron ahorcados por ser líderes de la rebelión en la Plaza Mayor de Huánuco. Enrique Pallardelli,
Tacna 1813. Acompañó a este patriota argentino Julián Peñaranda. Como en la rebelión de 1811, hay una relación estratégica con la expedición argentina al Alto Perú a órdenes de Belgrano. Cuando la insurrección había salido más allá de la ciudad de Tacna, fue derrotado por las tropas realistas que envió el intendente Moscoso en la batalla de Camiara, 31 de octubre. Casi al mismo tiempo era derrotado el ejército argentino en el Alto Perú. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, José, Mariano, Juan y Vicente Angulo junto a Gabriel Béjar y el brigadier Mateo Pumacahua Chihuantito organizaron la rebelión más importante de este período, entre agosto de 1814 y marzo de 1815. Estalló capturando a las autoridades españolas en el Cusco y formando una junta de gobierno presidido por Pumacahua. Para extender la revolución se organizaron 3 expediciones. Alto Perú, dirigido por José Pinedo y el cura Ildefonso Muñecas. Fueron vencidos por el general Ramírez en el Alto, La Paz. Huamanga, dirigida por Manuel Hurtado de Mendoza, el cura Gabriel Béjar y Mariano Angulo. Fueron derrotados en las batallas de Huanta y Matará. Arequipa, Pumacahua, Vicente Angulo y sus tropas se dirigieron hacia Arequipa y triunfaron en la batalla de La Pacheta. Continuaron luchando en Puno, Ayaviri y en Humachiri donde fueron vencidos por los realistas y el poeta Mariano Melgar fue fusilado el 12 de marzo de 1815. Pumacahua fue tomado prisionero en Sicuani y luego asesinado. Las corrientes libertadoras. Luego de detenerse el intento de emancipación en las colonias, a comienzos de 1816, quedaban como únicos focos de agitación libertaria las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina, y la región de los Llanos Orientales del Orinoco, Venezuela. Fue de estos 2 históricos lugares de donde partieron las 2 corrientes libertadoras que convergieron hacia el Perú, la del sur, al mando de don José de San Martín, y la del norte, comandada por don Simón Bolívar. José de San Martín y la corriente libertadora del sur, procedente de Chile. San Martín luego de consolidar la independencia de Argentina pasó a Chile para lograr su independencia. Batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Luego el Ejército Libertador del Perú zarpó del puerto de Valparaíso el 20 de agosto de 1820 con la escuadra de Lord Cochrane. El 8 de septiembre de 1820, se inició el desembarco de la expedición libertadora en la bahía de Paracas, departamento de Ica. Seguidamente, los patriotas ocuparon Pisco, Chincha y demás haciendas inmediatas. San Martín estableció luego su cuartel general en Pisco. El 15 de julio de 1821 se reúne el Cabildo Abierto en Lima, redactando el Acta de la Independencia. El 21 de julio se publicó el Acta de Independencia y el 28 de julio se proclamó la independencia del Perú. El Protectorado de San Martín. Tras la proclamación de la independencia, quedaban pendientes asuntos como la creación de un nuevo estado y la consolidación de la independencia, lo cual implicaba derrotar definitivamente a los realistas y lograr el reconocimiento de la autonomía del Perú. Para lograr estos objetivos, el 3 de agosto de 1821, San Martín creó un gobierno provisional, el Protectorado. San Martín asumió funciones políticas y militares. Contaba con 3 ministerios: Estado y Relaciones Exteriores, Juan García del Río; Guerra y Marina, Bernardo de Monteagudo; Hacienda Economía, Hipólito Unanue. Obras del Protectorado Político. Creó la Sociedad Patriótica de Lima y estableció la Orden del Sol. Convocó al primer Congreso Constituyente Social. Declaró la libertad de los hijos de esclavos nacidos después del 28 de julio de 1821. Abolió la mita y el tributo indígena. No se cumplieron. Económico. Creó el Ministerio de Hacienda. Eliminó las aduanas internas. Decretó el libre comercio, prohibió la exportación del oro y la plata. Educativo. Creó la Biblioteca Nacional y escuelas primarias. Simón Bolívar y la corriente libertadora del norte procedente de la Gran Colombia. Luego de emancipar su patria, Venezuela, 1810, y ser elegido presidente de la República de Colombia en 1821, siguió la epopeya de San Martín, formando parte activa en la independencia de Ecuador, Perú y Bolivia. Conferencia de Guayaquil. El choque de las 2 corrientes libertadoras.
San Martín y Bolívar, se reunieron el 26 y 27 de julio de 1822 donde trataron tres asuntos. La suerte de Guayaquil. En cuanto a esto ya no había ningún problema, pues ya había sido anexado a la Gran Colombia. La liberación del Perú, su término y ayuda de Bolívar. Para esto Bolívar ofrece a San Martín 1400 hombres, a pesar de ello, San Martín propone a Bolívar venir a Perú e incluso ponerse bajo sus órdenes, pero Bolívar no aceptó. Las formas de gobierno de las nuevas naciones. Bolívar era partidario de la República, mientras que San Martín de la monarquía constitucional. La conferencia de Guayaquil, fue totalmente un fracaso para San Martín. Este vino al Perú, renunciando al protectorado y retirándose a Argentina. El Ejército Libertador del Perú de Bolívar triunfó en la batalla de Junín, 6 de agosto de 1824, bajo las órdenes de Bolívar. Y en la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, bajo las órdenes de Antonio José de Sucre.